Hola hermanos, Dios les bendiga en este día. Gracias por estar con su servidor en este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. El día de hoy quiero continuar y terminar con el tema que comencé ayer, confirmados. ¿Cuántos de ustedes están confirmados en la fe? Yo estoy hablando mucho acerca de la confirmación de la fe porque muchas personas tienen dudas de su salvación. Y ellos dicen en su corazón y en su mente, que prácticamente pues es lo mismo, pero dicen ellos, yo espero que el Señor me salve. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios ya nos trasladó al reino de su Hijo, porque no dice nos va a trasladar, sino que ya nos trasladó al reino de su Hijo. Él dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. De manera que yo puedo vivir en un país extranjero, pero si mi ciudadanía es en mi lugar de origen, esa continuará siendo mi ciudadanía, a menos que yo renuncie a ella. Y quiero leerles un texto que es bien importante acerca del Señor, de lo que nos habla acerca de la confirmación. Dice la palabra del Señor, y esto lo leímos ayer, Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El problema de la ley y la gracia es que son dos cosas totalmente diferentes. El judaísmo permanece en la ley porque el judaísmo tiene que estar en la ley. Está escrito que seguirá en la ley y que sus leyes son perpetuas. Hay leyes como guardar el sábado, hay leyes como una serie de cosas. Sin embargo, todas estas leyes también son fundamento de nuestra fe. Nadie puede decir que los 10 mandamientos ya no valen. Simplemente que nosotros tenemos a nuestro Cristo que nos explicó claramente y nos dijo cuáles eran los mandamientos para el tiempo de la gracia. Él dijo, los dos grandes mandamientos son, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos encierran toda la ley. Y aquí es donde nosotros nos abrigamos en esos dos mandamientos principales, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, Cristo vino anunciando dos mandamientos, aunque Él dio otros mandamientos, ¿verdad? Porque también el apóstol Pablo nos manda que cumplamos con la ley de Cristo, ¿verdad? Y esto es importante porque todos nosotros debemos de entenderla, entender que ya no vivimos bajo la ley. Nosotros no tenemos que esforzarnos para conseguir nuestra salvación, sino que nuestra salvación fue conseguida por Jesucristo en el Calvario. El día de su resurrección, Él nos confirmó de que nosotros, si morimos con Él, resucitaremos también con Él. Es una promesa. Ustedes van al cementerio y encuentran un montón de cruces, porque si bien es cierto que las cruces son un símbolo de muerte, ¿verdad? Pero también es el símbolo del cristianismo, lo ha sido a través de la época, ¿no? Sin embargo, no podemos idolatrar la cruz. Pero la cruz es un símbolo donde usted puede ver que ahí murió una persona pues, que creía en Cristo, o que por lo menos sus deudos decidieron ponerle la cruz con la esperanza de que Cristo vea esa seña, aunque no es eso, ¿verdad? Lo que así no debe ser, pero yo les voy a explicar. Que Cristo vea la señal de la cruz y que vaya ahí a resucitar a los muertos. El Señor va a resucitar a todos los muertos, ya sea que hicieron cosas buenas o cosas malas, porque todos vamos a estar delante del Señor un día y toda boca, toda lengua confesará que Él es Dios, que Jesucristo es su Hijo para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí vemos nosotros que todo lo que no se manifestó antes de una forma clara, se manifestó, según el apóstol Pablo, en tiempos postreros. Pero esto dice que fue un misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Ustedes pueden leerlo. Pero quiero pasar a lo que vamos a hablar acerca de la confirmación. Dios nos ha confirmado que somos salvos por la fe.
Si nos mantenemos en la fe, entonces nuestra salvación está segura. Si usted se aparta de la fe, aún así Dios le va a seguir, le continuará siguiendo y va a tratar de rescatarlo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, rescatarnos, no condenarnos. Al mismo tiempo, si usted en algún momento pues comete un pecado y decide retirarse de la fe en Cristo Jesús, eso se llama apostasía, es voltearse a la verdad que ya conoció en Cristo. Y muchas veces nosotros vamos a aquel texto que dice que los que se apartan ya no hay más sangre para eso, pues. Pero también hay que ver por qué Pablo escribió esto, y es porque las personas que vivían en el tiempo de Jesús y decidieron creer en él, ¿verdad? Fueron expulsados de su sinagoga, y la sinagoga era como la segunda casa del judío. Usted, si lo sacaban de su casa, ¿a dónde iba a ir? Si su vida religiosa era totalmente profunda, entregada con Dios, y de repente lo expulsan de la sinagoga, y entonces usted no sabe qué hacer, y muchas personas regresaban. Esto fue en tiempos de los apóstoles, y ellos tenían que negar, pisotear y hablar mal de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Por eso es que Pablo dice que después de que nosotros nos damos la vuelta y rechazamos y negamos todo lo que Dios nos dio, entonces ya no queda más sacrificio. Pero mientras usted se mantenga firme en la fe, y óigame bien, mantenerse firme en la fe no solamente es estar sin pecado, porque hay muchas personas que consideran que eso es cierto. Nosotros estamos sin pecados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Es por eso, pero todos nosotros pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios hasta que Cristo vino y puso su muerte, su sangre, su misericordia delante de nosotros a la vista del Padre. Así que cuando el Padre nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo. Y por eso es que nos ve limpios. Pero nosotros, si somos cristianos, no pecamos, porque el que peca y dice que es cristiano, entonces se está engañando a sí mismo. Pero nosotros eventualmente sí cometemos pecado y tenemos que reconocerlo. Tenemos una naturaleza de pecado que no se nos ha sido quitada aún. Pero nosotros estamos buscando ese reino, estamos buscando cómo servir al Señor y agradar al Señor en todo. Y si nos mantenemos en la fe, creyendo de que al final de nuestros días nos encontraremos con el Salvador, ¿qué podrá impedirle a usted estar con Él? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo?, dice el apóstol Pablo. Ni hambre, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Y por eso es que la fe es importante mantenerla. Y aquí es donde yo voy a dar los 4 o 5 cosas que yo tengo para usted. Fíjese bien lo que la palabra del Señor le dice. Permanezca firme en la fe. Eso es lo primero. Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Segundo, andar en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7 dice, y oigan bien esta palabra que es importante, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han recibido al Señor Jesucristo? Si usted recibió al Señor Jesucristo, usted tiene la salvación asegurada. Oiga, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿verdad? Eso es permanecer firmes en la fe, andar en Él, ¿verdad? Arraigados, o sea, arraigados es como el gato que no se cae fácilmente, ¿verdad? Arraigados, aruñando y bien agarrados del Señor, ¿verdad? Sobre edificados en Él, no en los hombres, no en la teoría de la ley, en la teoría humana, sino en Cristo, ¿verdad? Y luego confirmados en la fe, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Confirmado quiere decir que usted ya no va a fallar. Usted tiene que mantenerse firme. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Recuerde que esto no es una licencia para pecar, sino que es la única salida que tenemos, reconocer que somos pecadores y volver nuestro rostro a Dios arrepentido. Y Él, como somos sus hijos, nos perdonará. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados.
¿verdad? Abundando en acciones de gracia, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que abundemos en acciones de gracia. Número 3, vean el ejemplo de lo que nosotros vimos en los apóstoles, en los profetas, en los hombres de Dios, ¿verdad? No se aparten. 1 Corintios 10:6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Son ejemplos para nosotros. O sea que los padres estuvieron bajo la protección de la nube, pasaron el Mar Rojo y en ambas cosas fueron bautizados, tanto en la nube como como lo dice en la nube como en el agua cuando pasaron el Mar Rojo. Y ser bautizado es ser limpiado, ser confirmado. Ellos se confirmaron hijos de Dios cuando Dios estuvo de parte de ellos y los pasó al otro lado del Mar Rojo. Todos comieron el maná y bebieron de la misma copa. Y tenemos que entender que no se agradó Dios de todos ellos porque muchos de ellos quedaron en el desierto. Esto fue para que no codiciemos cosas malas, por eso se nos enseña, y para que vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Número 4. Apártese de la idolatría. Cuando le digo idolatría, le estoy hablando de no solamente ir a adorar un personaje con una forma humana, como un santo, una virgen, etcétera, ¿no? Ya se nos acerca el tiempo de las purísimas cuando nosotros vemos la incapacidad espiritual de las personas de entender lo que la palabra de Dios es. Pero bueno, la idolatría también tiene que ver con tu teléfono, con tu internet, con tu familia, con tu mujer, con tu novia. ¿A qué estás idolatrando más que a Dios? Tu trabajo. Hermanos y hermanas, hay muchos de ustedes que están bien metidos y enfocados en su trabajo y dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque si yo dejo de trabajar, a mí me corren y yo tengo que mantener a mi familia. Ok, pero ¿quién dijo que usted tiene que trabajar en el día del Señor? O sea, usted decide. Yo tuve un problema similar y yo decidí cambiar de trabajo y oré al Señor, el Señor me dio un sueño y cambié de trabajo para tener esa comunión con Dios que la necesito tanto y la comunión con los hermanos. Dice, no forniquemos, acordémonos hermanos, sobre todo los varones y también las mujeres, de no caer en la tentación. No se dejen llevar por sus ideales, por sus emociones. Seamos fuertes en el Señor, guardémonos, pensemos lo que Dios quiere que pensemos. No tentemos al Señor, no digamos que como somos los hijos de Dios y las hijas de Dios, nos vamos a meter al fuego sin que el Señor nos haya confirmado o que hay una razón poderosa para que yo me meta al fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. Tenía que haber una razón poderosa y eso era no obedecer las leyes humanas. Y dice también que no murmuremos. Esto está en 1 Corintios 10, versículos 7, 8, 9 y 10. No murmuremos, ya para no caer en cosas codiciosas como nuestros antepasados sufrieron. Y número 5, mira que no caigas. Versículo 12 dice del capítulo 10 de 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Y este mire, no caiga se debe a que nosotros debemos entender claramente que tenemos nuestra responsabilidad para no caer. Nosotros decidimos si caemos o no. Si usted cae en pecado, en todos los pecados que mencioné anteriormente, usted está haciéndolo ya preadvertido y usted tiene que tener mucho cuidado. Respete la presencia del Señor porque Dios está frente a nosotros todo el tiempo. Que Dios le bendiga. El día de mañana voy a continuar con otro tema similar, pero quiero que se afiancen en la fe y que el Señor sea el que le bendiga, le fortalezca, le guarde. Dios está siempre con nosotros cuando nosotros permanecemos en la fe, confirmados en la fe de Cristo Jesús. Dios les bendiga.